hermano, vamos a comenzar, hermano, a ver la palabra del Señor y recordar, hermano, que estamos viendo la carta de Pablo a los Filipenses, una carta muy, muy hermosa, una carta que nos enseña, hermano, a cuál es el corazón de Dios hacia la iglesia de los Filipenses, pero también a nuestra vida, porque nosotros también somos iglesia. Por lo cual, hermano, cada vez que nosotros leemos la palabra, hermano, y vemos en ella la verdad que el Señor nos da, vamos viendo cuál es la intención del Señor, cuál ha sido siempre, hermano, su iglesia. Así que esta mañana, hermano, vamos a ver la palabra. Filipenses capítulo 4. ¿Sale? Del versículo 5 al 7. Pero antes de comenzar, hermano, quiero dar una pequeña introducción. Antes de comenzar a leerla, hermano. Hermano, recordará que venimos diciendo desde hace días, hermano, con esta carta, que todo lo que nosotros hacemos o mostramos aquí en este mundo natural, perverso, en el cual, hermano, cada vez que hacemos algo siempre hay una mala contestación, hay, hermano, tantas cosas que se ven, hermano. Todo lo que hacemos en este mundo tiene que ver en nosotros, los cristianos, lo que ya somos allá en el cielo. Tiene que ver lo que ya somos allá. Por eso el mundo no nos entiende, hermano. No entiende a los hijos de Dios. Lo que ya somos en Cristo, hermano, ¿por qué? Porque cuando hemos recibido ya todo, ya estamos con Él allá. Por poner un ejemplo, hermano, de qué es lo mismo que tenemos aquí que allá, hermano. Lo que manifestamos aquí, lo que ya somos allá. Por ejemplo, un ejemplo, hermano, puede ser mi actitud. ¿Sale? Mi actitud ayuda al reino o lo desprestigia. No hay más, hermano. Mi actitud ayuda al reino o lo desprestigia. Como ha pasado en Filipenses con aquellas dos hermanas, ¿se acuerda? Las hermanas del problema, hermano. ¿Cómo se llamaban? Evodia y, hermano, traía un roce entre las dos hermanas. ¿Su actitud de ellos ayudaba al reino o lo desprestigiaba? La verdad, hermano, lo desprestigiaba. ¿Por qué? Porque veíamos que cómo es posible que entre personas que se habla de la unidad y del amor no haya unidad. O sea, no puede ser. Hermano, hoy no estamos exentos de alguna situación o diferencia con algún hermano o alguna hermana. No estamos tan alejados de ese momento que pasó con Evo y Cinti, que no estamos muy lejos, hermano. Pero gracias al Espíritu Santo vamos conociendo más el corazón de Dios. ¿Por qué? Porque vemos que el Señor siempre nos llevará a la unidad entre nosotros. Porque recuerde que una carta a cristianos en Filipos. Entonces vamos viendo que el corazón de Dios siempre va a ser la unidad. Y va a ser muy celoso en la unidad. Tenés así que no le importa exhibir a los hermanos que ya han madurado. ¿Para qué? Para que cuiden la unidad. Porque al final fue Dios. No fue Pablo quien lo exhibió, fue Dios quien exhibió. ¿Sale? Porque aquellos que quieran culpar, Pablo tuvo la culpa, no, fue Dios. Y como con Dios es Dios, nadie se mete, hermano. Él los tuvo que exhibir porque Él es muy celoso de la unidad en la iglesia. Hay una verdad, hermano, por lo cual Dios es celoso en el aspecto de la unidad, que se tiene que cumplir en nosotros sí o sí, porque también somos discípulos del Señor. Un discípulo es aquel que sigue al Señor. Entonces hay algo que se tiene que cumplir sí o sí, por lo cual Dios es celoso en la unidad. Eso está en Mateo 17:21, que dice así en la Nueva Versión Internacional. Juan 17:21. Para que todos sean, ¿qué? Uno. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. O sea, eso se tiene que cumplir sí o sí. Pero lo va a hacer con gente, hermano, que no crea que por su forma de pensar de usted Dios lo va a cambiar en otra forma de pensar. No. Simplemente el conocimiento que usted tiene, hermano, la forma de pensar que tiene es transformada por Dios, pero no se la quita totalmente. ¿Cómo es esto? Para que me entienda. Dios no nos hizo robots para amar a Dios nada más en manera automática. No. Él deja que tú lo ames como amas a tu papá y a tu mamá. ¿Alguien te obliga a amar a tu papá o a tu mamá? ¿Alguien que lo obliguen, que le digan, debes amar a tu papá? No, desde que uno va creciendo, va viendo, ¿no? A los padres. Bueno, de igual forma, hermano, Dios nos hizo de una forma que amemos nada más por amar a Dios voluntariamente, no de manera obligada. Por eso, hermano, que tiene que cumplir esta palabra sí o sí. Tenemos que ser uno para que el mundo crea. Como ya hemos leído en la carta de Pablo a los Filipenses, entendemos que le pide que tengan un mismo sentir. Si recuerda, que todos tengan un mismo sentir. No les quiso decir
que todos fueran como un duplicado o copias exactas el uno del otro. Bien podían tener diferencias de opinión sobre diversos aspectos, ¿no? Por ejemplo, tú lo ves un versículo de la Biblia y tú entiendes una cosa. El hermano lee el mismo versículo pero entiende otra. No hay problema. No hay problema. Pero esas diferencias no deben separarnos, hermano, de tener un mismo sentir o la misma mente de Cristo. No tiene por qué separarnos. A menos que no nos importe la unidad. Sus referencias personales de algunos versículos no deben perjudicar el evangelio. Por eso hay que tener mucho cuidado con qué es lo que escuchamos, hermano. He platicado con los hermanos que me conocen ya de años, hermanos de la iglesia que me conocen. Yo les he dicho, hermanos, ¿puede usted ver enseñanzas en internet? Puede verlas, hermano. Hay muy buenas. Si usted me pide alguna, le puedo recomendar algunas. Hay muy buenas, hermano. Pero hay otras que si usted me pregunta, hermano, un pastor de una video en YouTube dice que es malo esto y que es bueno esto, ¿usted qué dice? Pues yo, con el amor, hermano, en el Señor, yo le diría, pregúntele usted al pastor, abajito vienen comentarios, pregúntele usted, él a qué se refiere, porque yo no estoy explicándole eso. Y si yo no se lo explico, yo no tengo una manera de responderle a la pregunta que me está haciendo. Entonces, es bueno ver videos, hermano, reitero, hay videos muy buenos, pero hay preguntas que no lo voy a poder responder yo porque yo no lo estoy enseñando. Entonces, por eso, hermano, tenemos que tener mucho cuidado con qué es lo que entendemos de los versículos, que aunque haya libertad de entender un versículo, eso no debe llevarte a la desunión de la iglesia, o que no hagas unidad. No. Bueno, tú entiendes esto, yo entiendo esto, pero debe llevarnos ¿a qué? A la unidad. Ahora, Filipenses 4, del 5 al 7. Después de esta pequeña introducción que venimos viendo, esa larga extensión de Filipenses, dice así: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Versículo 6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Vamos a comenzar a analizar ahora esto, hermanos. ¿A qué se refiere? Porque viene hablando de un problema que se suscitaba con Evodia y Sintique. Desde ahí venía todo, Ahora, versículo 5, que vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. En otras palabras, que todos vean que son considerados en todo lo que hacen. Recuerden, el Señor está cerca, dice otra versión. ¿Sale? Pablo utiliza una interesante palabra griega aquí, hermano, en este versículo. Una palabra griega antigua que se escucha así, perdón si me pronuncio mal, pero así está escrita. Epieikeia, así se escucha en griego. La cual aquí se traduce como gentileza en este versículo. Otras versiones de la Biblia traducen epieikeia como paciencia, mansedumbre, suavidad, una mente tranquila, modestia y un espíritu paciente. Entonces, para que las hermanas, ¿cómo se llamaban? Evodia y Sintique, que tenían diferencia, arreglaran su problema, Pablo les dice algo, esta palabra, que la gentileza, es decir, que su amabilidad, y paciencia, muestren que les habita. Ok, Pablo, ¿y cómo lo van a mostrar? Solucionando su problema. Si ustedes solucionan esa diferencia, Evodia y Sintique, que es el problema que venía anteriormente, entonces mostrarán que en ustedes hay gentileza, es decir, amabilidad y paciencia. De lo contrario, entonces en ellas no habría gentileza. Entonces los demás de alrededor, los vecinos y demás que estaban cerca, iban a empezar a hablar. ¿Por qué? Porque dice que se ha conocido su gentileza en todos. No solamente en la iglesia, en todos. De que ustedes tienen paciencia y de que ustedes tienen amabilidad entre ustedes. Había una división entre Evodia y Sintique, porque eso venía hablando. Porque estaban decididas, escúchelo, a salirse con la suya en tener la razón, sea cual haya sido el comienzo que las llevó a tener el conflicto. Y seamos sinceros, hermano, seamos sinceros.
Aún entre hermanos peleamos por cositas sin sentido. Ahora imagínense en la iglesia, con cada quien su forma de pensar muy respetable. Va a haber diferencias, pero si en ti no hay lo que Pablo pide de gentileza, que por lo menos tengas paciencia, entonces no puedes decir que tú conoces al Señor, porque eso es lo que Pablo pide que esté dentro de ustedes, que así se conozcan entre ustedes. Quería salirse con la suya, entender la razón, sea cual haya sido el comienzo que las llevó a tener en conflicto. Una mujer insistía en su voluntad y la otra pues, no cedía, ¿no? Y que ella me pedía perdón a mí porque ella me ofendió, y la otra no, ella fue la... Y ahí estaban, hermano. Entonces, una mujer insistía en una cosa, la otra en la otra, y ahí estaban, en estira y afloje. Pablo decía que para mantener la paz debemos estar dispuestos a ceder lo que llamamos nuestra voluntad, teniendo un espíritu paciente, o sea, gentileza. A ver, cuando usted va en el autobús, ¿no? Los caballeros que íbamos en autobús, que vamos todos al centro, y hay mujeres, bueno, dicen que ya no hay caballeros, todavía hay, aunque no los hayan visto, y pues le cede el paso, ¿no? O el asiento, ¿no? Le cedes el asiento. ¿Cómo te dice la persona? ¿Qué? No, ¿por qué papá te dicen cuando te das el asiento? ¿Qué? Gentil, ¿no? ¿No dicen eso? ¿Qué gentil? ¿Por qué? Porque se dio el asiento, porque se dio el pasar, ¿no? ¿Qué le dicen? Gracias, qué gentil. Ah, bueno. Pablo decía que para mantener la paz debemos estar dispuestos a ceder lo que llamamos nuestra voluntad, teniendo un espíritu de paciencia, es decir, gentileza. Porque gentil es ceder. Cuando tú te levantas y le das el lugar a la dama, ¿cómo dices? ¿Estás qué? ¿Cediendo qué? El asiento. Si tú la dejas pasar, ¿qué le estás cediendo? El paso, ¿no? O a un caballero, ¿no? Que lo vas pasando, perdón, pasa usted, ¿no? Con permiso. Le cediste el paso. Bueno, debe haber gentileza, un espíritu de paciencia. Ceder nuestra posición, nuestro orgullo y preferencia. La moderación implica ceder nuestra voluntad y mostrar consideración y mansedumbre hacia los demás. Ahora entiende qué le estaba diciendo de body sin ti, ¿qué? ¿Qué le estaba diciendo? A ver, ¿por qué no cede ninguna de las dos? ¿Por qué no cede? ¿Por qué no hay mansedumbre? Porque no es que tienen paciencia. Ninguna cede, ¿no? Cuando están los hijos peleando dices, ya, ¿por qué no cede uno de los dos? Bueno, igual es acá. Mansedumbre es ceder. ¿Ceder qué? La voluntad. La gentileza, modestia y la mansedumbre debieran dominar los temperamentos explosivos y las voluntades obstinadas para poder perdonar y pedir perdón. Porque si ellas no cedían, cada quien iba a hacer su santa voluntad. Pablo dice, no, que vuestra gentileza, qué gentil, dio paso, sea conocido en todos. Ellas no eran conocidas por ser chismosas, no eran conocidas por hablar. Bueno, entonces que su gentileza que dicen tener, ceda una a la otra. Así mejor que sean conocidas, no por las hermanas peleoneras o necias, no, por hermanas que se dieron, que dieron el paso, que dieron a la otra hermana. Eso debería, hermano, estar en aquellas personas que tienden a explotar muy rápido. ¿Qué? Gentileza, modestia o mansedumbre. Porque si no, no van a poder perdonar ni pedir perdón. Alguien con un espíritu gentil o amable tiene la actitud que no busca la venganza. ¿Cómo? Sí. Alguien con un espíritu gentil o amable tiene la actitud de no buscar venganza. ¿Por qué? Porque cede. A ver, hermano, si tenemos a Pablo que nos escribe esta carta y al máximo ejemplo Jesús,
que dio su vida, pero Él la cedió voluntariamente. Hermano, si nosotros queremos imitar a Jesús, tenemos que hacer lo mismo. Porque no podemos hacer menos, hermano, de lo que Él hizo. Mira, denota la disposición de ceder en lugar de aferrarse siempre a hacer su voluntad. ¿Qué? Quien es gentil o amable. Denota la disposición de ceder un lugar en lugar de aferrarse a su necedad. O sea, en lugar de ceder a su necedad, Él dice, sale, cedo. Maduro. ¿Qué es lo que estaba diciendo con el buey de Sintique? Muestren madurez, cedan, porque los maduros son los únicos que ceden. Y dígame si no. Ponga usted a dos niños o dos niñas, como usted guste, un niño y niña, como usted guste, póngalos a jugar, más dos niños, ¿va? Pónganse a jugar el mismo juguete. A unos niños de 3, 4 años. ¿Cómo van a acabar? Y usted le dice, ay hijo, cede, dáselo. Y el niño, ¿qué dice? Sí, no. ¿Por qué? Porque es mío. Y no es cierto, a lo mejor es del otro, pero otro no quiere ceder. Tú dices, se los regalo. ¿Sabe quién va a decir que es suyo? Hermano, imagínate a un hombre de 40 años con otro hombre de 40 años peleando por un juguete. ¿Cómo se vería eso? Lo que sigue de ridículo. Pablo dice, a ver, ustedes son maduros, ustedes debieran ceder. Y más a Evodia y Sintique, que las conozco, debieran ceder. Así debieran conocerse entre los hermanos allá afuera, que son gentiles, que saben ceder. Mira, esta es la persona que cede. Quien es gentil y amable es una persona que cede. Por lo tanto, es amable, cortés, tolerante. O como alguien lo describió y me gustó lo que dice, tiene una dulce sensatez. Dulce sensatez. O sea, sabe hasta rico la sensatez, que cuando te cede, wow, sientes increíble. Alguien con un espíritu gentil eso hace. O la capacidad de brindar a los demás la amable consideración que uno desearía recibir. ¿Recuerdas con los demás lo que quisieras que hicieran contigo? Dice la palabra. Lo que quisieras que hicieran, no que lo vayan a hacer quizá, lo que quisieras que hicieran contigo. La persona paciente no es cobarde. La persona gentil que cede no es cobarde, es desinteresada. O sea, él no tiene problema, sale, pues cedo, no hay problema. No es cobarde, no es que se haga a un lado, es que es desinteresada para los problemas. O sea, entonces, hermano, alguien con un espíritu gentil, amable, no es cobarde, que diga, no. Es desinteresada en los problemas. Y es lo que le estaba diciendo a ella. Muestren desinterés en los problemas y mejor actúen de manera sensata, de manera correcta. No, hermano, si el Señor fue duro. ¿Por qué? Porque le interesa la unidad. Así que la próxima vez que usted vea que un hermano ceda, permítame decir que tiene un espíritu gentil y amable. Y así va a ser conocida. La hermana siempre cede. Porque no hay forma de decir que no. O la hermana se monta en su necedad y no hay quien la baje. Porque la persona paciente no es cobarde, es desinteresada. Y es lo que quería que mostraran ellas. Así, al vernos en acción a nosotros, porque también es para nosotros, aquí donde sea, se den cuenta que somos hijos del Señor, porque Él nos los enseñó. Que no se aferra a su voluntad, es decir, que no nos montamos en nuestra terquedad como lo hacen los que no son de Cristo. Porque nosotros tenemos un ejemplo, se llama Jesucristo. Y si te vas pareciendo a Jesús, desde aquí tienes que ir aprendiendo tú y yo, hermano, que ceder no es de cobardes, es de gente sensata. No sé si te ha pasado, hermano, hay muchos videos en internet lamentables de taxistas, de choferes que se pelean solo porque se le metió. Nunca le pegó el coche, pero se le metió.
Hermano, a ver qué decir, ¿sabe qué? Perdón. No, pues no le pasó nada, no, perdono, ¿no? O sea, no es que sea cobarde, es gentil. Y yo te voy a enseñar qué pasa cuando alguien es gentil, hermano, porque la palabra lo dice. Pero mientras te digo, la gentileza significa mantener la calma en los conflictos y ser amable en la conducta. ¡Wow! Por eso, jóvenes, señoritas, si tú no tienes calma con tu papá y con tu mamá, vas a acabar en muchos conflictos. Y aparte tienes que aprender a ser amable. No por mera moralidad, sino porque el Señor sabes que a ti te lo pide. Y cuando aprendemos a hacer eso, ser amables, significa mantener la calma con los conflictos, reducimos la ansiedad, reflejamos a Cristo y logramos hacer las cosas que Dios espera que hagamos, porque ya lo somos allá arriba. Es lo que espera. Por eso, ¿por qué vienen dificultades a tu vida? Porque Él espera que reacciones como ya eres allá arriba. Que allá arriba te vas a despreocupar de todo. ¿Ah, sí? Sí. O sea, ¿así de fácil? Sí, ahora hazlo. Claramente estas cosas no son posibles para un hombre natural. Alguien natural te va a decir que somos cobardes, que somos lo que tú quieras. Pero hermano, si alguien piensa que un cristiano es cobarde, o que un cristiano es, perdón por la palabra, hermano, tonto, entonces ¿por qué se entregó Jesús? ¿Por qué se dio? Si es el Rey de Reyes y Señor de Señores, que nos puso el ejemplo. Y estando en la cruz, con dolor, porque Él sufrió como un ser humano, dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Se dio y todavía los perdonó. ¿Por qué? Porque pudo haber dicho, Señor, consúmelos en este momento, y Dios lo haría. Pero se dio y dijo, perdónalos. Mostró gentileza, mostró amor. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Claramente estas cosas no son posibles para el hombre natural, sino solo para aquellos gobernados por el Espíritu. Alguien así es capaz de hablar cuando tiene conflictos con otro hermano, entre vosotros, con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor con vuestros corazones, dando siempre gracias por todo a Dios el Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Y si alguien está pensando, hermano, que no se puede, ejemplo nos dio Jesús. Y hoy que Pablo nos escribe de esto es porque lo tuvo que pasar también. Es más, dices, bueno, ok, si tu pensamiento es que Jesús era Dios, ok, dice Pablo, yo también te lo digo, porque yo lo pasé. ¿Por qué debemos actuar con gentileza, hermano? ¿Por qué al final de cuentas? ¿Por qué? Porque el Señor está cerca. ¿Sí ves que ahí dice? Al final, el Señor está cerca. En Marcos y Mateo describen el inminente regreso de Jesús como que Él está a las puertas, que significa, en esta parte significa que está cerca. Pero un salmo dice así, Salmos 34:18 dice así: cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los abatidos de espíritu. Describe al Señor como cercano, es decir, dispuesto a ayudar. El Señor está cerca. Hay dos maneras de entenderlo, hermano. Una es que el regreso de Cristo podría ocurrir en cualquier momento y te puede encontrar a ti sin unidad en la iglesia, o que la muerte de un creyente podría conducirlo instantáneamente a su presencia. ¿Por qué? Porque habla de la verdad de Cristo. Saber esto motivará a los creyentes a renunciar a sus derechos, a su necedad y a ser mansos, pues Cristo rectificará todas las injusticias que te hayan hecho. Pero yo creo, hermano, que cuando dice el Señor está cerca, se me figura más al salmo que te acabo de leer. Sí, el Señor está cerca, va a venir un día, el Señor, no sabemos ni el día ni la hora, y no sé qué es el día que te estés peleando, te quedaste, hermano. Sí, yo te entiendo.
Pero para mí, hermano, es más como el Salmo. Yo creo que cuando dice el Señor está cerca, significa que Él está listo para ayudarte. Si el significado de cerca es así, entonces hay dos cosas. Podemos seguir montados en nuestra necedad, o podemos renunciar a nuestra necedad sabiendo que Él está cerca para cuidarnos de la manera que Él decida que es lo mejor. Si decimos que el Señor está cerca, como te lo digo, hermano, hay dos cosas. Puedes seguir montado en tu necedad, o estás dispuesto a ceder porque el Señor está cerca y te puede ayudar. Cuando dice, mía es la venganza, es una verdad. El Señor es el que hace las cosas. Pero mientras tú, dale de beber o dale al que te pide o al que te roba. O sea, tú no hagas lo mismo, porque la venganza es mía. Tú pórtate como lo haría yo, dice Dios. Él hace llover sobre quiénes. Sobre buenos, ¿sí? Wow. El Señor está cerca. Y muchos hemos estado viendo en esta carta al Señor que que le interesa muchísimo la unidad. Y si creemos que el Señor está cerca de nosotros, entonces debiéramos ser gentiles, pacientes, tranquilos con los demás, porque eso no lo puede ser alguien inconverso. Debiéramos ser así. Los hijos debieron ser así con los padres. Si es que el Señor está cerca y si sabes que Él examina el corazón. Hermano, yo desde que leí que examina el corazón, me entró un temor de cuidar mi corazón para Dios, hermano, que todos los días le digo, Señor, ayúdame, 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 porque quiero parecerme a Jesús. Me falta mucho, pero algo sé. Por tu gracia, en algún momento reflejaré cómo eres, cómo es Jesús en cualquier situación. Dice el Salmo 34, 6 y 7. Este pobre clamó. Salmos 34, 6 y 7. Este pobre clamó, y el Señor le oyó y lo libró de sus angustias. El ángel del Señor acampa en torno a quienes le temen, a su lado está para librarlos. El Señor está cerca. Y esa actitud que tienes, ¿Él te la aceptaría? No está cerca, sí, de venir, claro que está cerca de su venida. Pero si dice que está cerca, hermano, pregunta, ¿tú te voltearías y le dirías en la cara a Jesús que no se metiera? ¿Tú te voltearías y le dijeras a Jesús, no te metas? ¿Tú te voltearías y le dirías en la cara a Jesús, es mi vida? No. Entonces, ¿por qué lo haces con tus autoridades? Porque ¿cómo puedes decir que amas a Dios a quien no ha visto? ¿Y a tu hermano que ves no lo puedes amar? Cuando tú le dices a un hermano de una mala contestación, de una mala manera, le estás diciendo a Jesús frente a ti, parado en Él, porque el Señor habita en Él, no te metas, no me importa, déjame. No, hermano, no se lo dije a Jesús. Cuando te paras frente a tu papá, tu mamá, tu autoridad en tu trabajo, donde tú estés, y le contestas así, hermano, le estás diciendo a Jesús exactamente lo mismo, porque el Señor está cerca. Y el ángel del Señor acampa en torno o alrededor de los que le temen, a su lado está para librarlos, siempre y cuando actuemos como dice Pablo, que le dijo a la iglesia en Filipos. No hay otra manera, no encontré otra. Versículo 6. Ok, ya que les dijo el Señor en el versículo anterior, que su amabilidad sea evidente a todos, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, entonces, está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. La Biblia viviente lo expresa de esta manera, el mismo versículo. No se preocupen por nada, más bien oren por todo.
Cuéntenle a Dios sus necesidades y no olviden agradecerle por sus respuestas. Si hacen esto, experimentarán la paz de Dios, que es mucho más maravillosa de lo que la mente humana puede comprender. En contexto, Pablo simplemente recuerda a los santos, a ti y a mí, acerca de la cercanía de Dios y continúa con la exhortación de que los creyentes no deben tener miedo ni estar ansiosos o estar vacilando. ¿Con qué? Con respecto al Evangelio. No hay mayor fuente de estabilidad espiritual que la confianza en que el Señor está cerca. No solo para escuchar nuestro clamor, sino para brindarnos ayuda y fortaleza. A ver, permítame, hermano. ¿Por qué necesitaré su ayuda y fortaleza? Porque mantener paciencia, suavidad, una mente tranquila, modestia o un espíritu paciente, amabilidad. Cuando tengo una diferencia con un hermano aquí o fuera de aquí, con un familiar o con el vecino, necesitarás mucha ayuda del Señor. Por eso dice Pablo, el Señor está cerca, así que no te preocupes, ora y solo haz lo que sabes que tu Señor te pide. Pregunta: cuando estás con el vecino porque tienes una diferencia con él y tú tienes que actuar conforme a la Biblia, ¿no necesitarás allí ayuda del Señor? Sí. Porque la carne es carne y te van a dar ganas de ponerte al tú por tú. Cuando el Señor te dice, yo estoy cerca. Cuando tienes una diferencia con tu esposa, sí esperamos que el Señor se meta en medio, hermano. ¿Por qué? Porque necesitaremos paciencia, suavidad, mente tranquila, modestia o espíritu paciente. Cuando tienes una diferencia con tu hijo y con tu hija, necesitarás, hijo, pedir al Señor que esté en medio. Porque necesitarán los dos, o sea, el hijo con papá con la hija o el hijo con la mamá con la hija, paciencia, suavidad, mente tranquila, modestia y espíritu paciente. ¿Sí o no? Sí. Es cuando dice, Señor, ¿dónde estás? Estoy cerca de ti, ¿no te das cuenta? ¿Cuándo? Cuando tú actúas así, cuando tú pones amabilidad, entonces yo entro. O sea, yo tengo que actuar amable, Señor, yo tengo que mostrar gentileza, sí, para que entonces veas que yo estoy cerca. Señor, me la pones difícil. No, así actuaba Jesús. Así actuaron todos los grandes hombres de la Biblia. Por eso unos fueron muertos aserrados y otros partidos a la mitad. Ay, Señor. ¿Quieres parecerte a Jesús? Ay, hermano. Queremos parecernos a Jesús, hermano. No, hermano, no con cabello largo, ni con tus túnicas, no, porque eso era en ese momento ya por el calor que había, hermano, se usaba de ese tipo de tela. No, hermano. Hablamos parecernos en actitud a Jesús e intentar comprender o entender cómo es Dios. Por eso tienen que ser uno. ¿O a poco no? Dios contigo y conmigo nos ha portado gentil, hermano. ¿No ha mostrado paciencia a pesar de nuestra necedad? ¿No ha mostrado amor? ¿No ha mostrado un espíritu paciente con nosotros, hermano? Tan es así que no nos ha consumido por su misericordia y cada día son nuevas sus misericordias. Sí. Bueno. Jesús imita a Dios y nosotros imitamos a Jesús. El Señor está cerca, así que no te preocupes. Ora y solo haz lo que sabes que tu Señor te pediría. Para nada estéis afanosos, dice el versículo 6. Para nada. Está en presente continuo. Esta palabra está en presente continuo. Y exige que esto sea una práctica habitual en la vida de los creyentes. Habitual, normal en la vida de los creyentes. Deja de preocuparte y bajo ninguna circunstancia te preocupes por nada. Esto
no es poca cosa, ya que la preocupación, a ver, hermanos, aquellos que están preocupados por alguna situación, no sé, la que tú gustes, la preocupación nos vuelve irritables, ¿sí o no? La verdad sí. Y a veces nos vuelve de difícil trato, debido a las presiones internas que hemos permitido que se acumulen en nuestro interior, ¿sí o no? La verdad sí, hermano. La verdad, cuando algo me preocupa, hermano, seamos sinceros, te vuelve irritable, porque estás pensando en eso. Ahí estoy, hermano, ya se me viene el pago de esto, hermano, y si no me va a aumentar el interés, y ya andas así preocupado, ¿no? Lo que haya sido. Entonces, una sola cosa que te hagan, ¿y qué crees? Explotas, ¡pum! ¡Pum! ¿Tú querías explotar? No. Pero la presión en la olla ya no aguantó. ¿Por qué no abres la olla cuando están bien calientes los frijoles? Porque te revienta. Tienes que esperar que se ¿qué? Que se enfríe. ¿Por qué? Porque si no revienta. Las preocupaciones nos vuelven irritables, hermano. Entonces, una sola cosa que hagan y explotamos. Entonces ya no buscas quién te la hizo, sino quién te la pague. La verdad. Ya no es quién me la hizo, sino quién me la pague. Y muchos, lamentablemente y dolorosamente, usan a la iglesia como esa puerta de escape. O como ese, ¿cómo se llama el de la olla, hermano? Es el de la olla de presión, ¿cómo se llama la bolita esa? Usan la iglesia como válvula de escape. Porque con ella sacan su molestia o su ira, aunque no tuvo la culpa el hermano o la hermana. Aunque no tuvo la culpa la esposa o el esposo. No, siempre la tienen. No la tienen. Tú piensas eso porque tu presión así lo tiene. No. Mira, pregunta: ¿por qué en medio de tu gran presión que tienes no te desquitas con tus hijos? ¿Por qué no te desquitas con tus padres? ¿Por qué no te desquitas? Bueno, ya vamos a ponerlo menos doloroso, sale. ¿Por qué no te desquitas con tus mascotas y las agarras a patadas? ¿No? Ya bien brava tú y se mete el perro que se mete ahí o el gatito y le das un patadón. ¿Por qué? Porque lo quiero. Por eso no le hago así. Así también deberías querer a la iglesia y mucho más para no desquitarte con ella. Porque ahí sí, con nuestros hijos o con nuestros padres no somos así. Con ellos no sacamos la frustración que no pudimos, no. Pero con la iglesia sí. Y con eso te das cuenta por qué Pablo dice: con nada estén afanosos. ¿Por qué? Porque si algo les preocupa, van a acabar reventando. Que eso había pasado con Eboya y Sintique, quizá. Ya se traían, hermano, ahí entre ellas y acabó reventando todo. Por eso dice: no te afanes, el Señor está cerca. Pablo no dice, hermano, y su capítulo muy bien. Pablo no dice que no haya razones para que no te preocupes, ¿eh? Pablo no dice eso. Que no haya razones para que no te preocupes. Claro, el día de mañana vas a trabajar, dejaste pendiente algo, lo tienes que terminar. No. Sino que los creyentes debemos evitar este pecado sutil y debilitante. Porque una cosa llevará a la otra. Quizá eso pudo haber pasado con Eboya y Sintique, hermano. Por eso la palabra dice en 1 de Pedro 5, 6, 7, hermano, para que veas el mismo espíritu que había entre ellos. Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, para que los exalte cuando fuere tiempo. Echando vuestra ansiedad sobre Él, sobre Jesús, porque Él cuida de vosotros. Por eso dice: pongan sobre mí sus cargas. Jesús lo dijo. ¿Por qué? Porque ustedes van a acabar reventando. Tarde o temprano van a reventar. Pónganlas sobre mí. Y Pedro nos recuerda: echando vuestra ansiedad sobre Él. 1 de Pedro 5, 6, 7. Porque Él cuida de vosotros. Pero dice algo primero: humillados bajo la mano poderosa de Dios. ¿Cómo es humillarme? Hacer lo que Él me pide que haga. Entonces, a ver, hermano, yo hice esa pregunta a Dios y me la respondió bien hermoso, ¿eh? Así. Debemos creer que el pecado, la enfermedad
¿y los problemas no son reales? O sea, ¿usted también está diciendo que el pecado, las enfermedades y los problemas no son reales? ¿Que debemos ignorar estas cosas? No. Pablo lo que dice es que no debemos preocuparnos por nada. ¿Por qué? Porque estamos orando por todo. ¿Crees que Dios está cerca? Pues debes orar por todo. Señor, tengo este problema. La verdad, Señor, es un problema fuerte. Yo no puedo con él, pero tú sí. Por favor, ayúdame a actuar como tú quieres que actúe, porque tú estás cerca. Y yo sé, Señor, que tu mano va a guiar toda esta situación. Wow. Pablo no le está restando importancia a los problemas o a las discordias en las que nos vamos a enfrentar. Pablo no le está restando importancia, sino que recordemos que Dios es mayor que todos los problemas. Cosas que se nos olvidan. Miren, se lo digo a los que estamos casados. ¿Sí o no, hermano? ¿Sí o no? Siempre va a haber un punto de discordia. Siempre. Porque convivimos y cada uno, si yo por ejemplo estoy viendo la bocina de esta manera, yo digo, no, la verdad hay que comprar otra, o hay que ver. De aquel lado se para la esposa y dice, antes de comprarla, primero recuerda que debes de comprar otra plancha porque la que tenemos ya no funciona. No, pero es que la bocina lo ocupamos porque mira, sí, pero la plancha, con ella te plancho las camisas. Pregunta, ¿va a haber un punto de discordia? Sí. Tenemos que llegar a un punto, ¿cuál? Ok, compramos la plancha y vemos si podemos mandar a reparar la bocina. Perfecto, va. Pero no, hermano. Señor, ayúdame, Señor. ¿Importa la bocina? Claro. Pero yo sé que tú puedes hacer un milagro para que se escuche bien el tal día. Pero la plancha, Señor, ayúdame a comprarla porque es más importante. ¿Tú crees que Dios no va a hacer algo? Claro que lo hace. Claro que lo hace, porque el Señor está cerca. Cuando pones cualquier ansiedad sobre él, hermano, el Señor se encarga. Pero esa es su manera. Yo te lo he dicho, hermano, Dios no se tarda en responder, hermano. Nosotros somos los desesperados, Él no se tarda. Pablo no le resta importancia a los problemas o discordias que nos enfrentamos, sino que recordemos que Dios es mayor que todos los problemas. Los santos hermanos en Filipos perdían el gozo muy rápido y se preocupaban constantemente. ¿Recuerda usted el hermano Epafrodito? ¿Cómo se preocuparon por él porque se enfermó? Pablo que dice, se los voy a mandar otra vez para que no se preocupen. Perdían el gozo, ¿qué? Muy rápido. Por eso Pablo exhortó a las amadas hermanas a reconciliarse, porque la iglesia estaba empezando a perder el gozo. Y dijo Pablo, yo no lo voy a permitir, porque son dos mujeres que caminaron conmigo y que son maduras para resolverlo. Mira, un escritor, hermano, y predicador, se llama A.W. Tozer, se llama, para que veas que sí leo libros, advirtió hace años que la iglesia ha abandonado el elevado concepto de Dios. Ha abandonado el elevado concepto de Dios. La baja visión de Dios que se tiene casi universalmente entre los cristianos, esa poca visión de Dios es la causa de que los males más insignificantes han hecho grandes divisiones. Así surgió una filosofía, dice, completamente nueva de la vida cristiana, que ha resultado en el decaimiento en nuestros pensamientos acerca de Dios. Es decir, ya no pensamos en ese Dios poderoso en su elevado concepto de que puede ayudarme, que me preocupo. Ahora me preocupo. ¿Por qué? Porque ha habido una filosofía de que Dios lo empiezan a bajar. El resultado del fracaso
de no equipar a los creyentes con el conocimiento del carácter santo del Señor y no mostrar obras que confirmen su fe, conducen a una falta de confianza en Él. Es decir, el resultado, hermano, de no equipar a la iglesia, haciéndole ver que Dios sigue siendo santo, que Dios sigue siendo poderoso, que Dios sigue siendo obrador de milagros, y el que la iglesia no muestre obras de arrepentimiento, ha conducido a una falta de confianza en Dios. A eso ha acabado la iglesia, en una falta de confianza en Dios. Las arenas movedizas de una enseñanza muy superficial e incluso defectuosa ofrecen una base muy inestable para el alma del creyente. Crecerá vulnerable a la carga de la ansiedad y la preocupación, sin mencionar todas las artimañas del diablo. Solamente por algo, por una gran, enorme cosa: abandonar el elevado concepto de lo que es Dios. Hermano, debiéramos confiarle todo a Dios en oración, todo. Encomendarle nuestros caminos y nuestras obras. Que haga lo que a Él le parezca bien. Entonces, cuando lo veamos obrar, hermano, estaremos satisfechos de ver el poder de Dios. Por eso dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración. Mira, si alguien tiene una excusa para preocuparse, sin duda ese era el apóstol Pablo. Sus queridos amigos y hermanos cristianos en Filipos discrepaban, es decir, tenían discordia por culpa de esas dos hermanas entre sí, y él no estaba presente para ayudarlos. Él no estaba ahí. No tenemos idea de qué discutían Evodia y Sintique, pero fuera lo que fuera, estaba causando división en la iglesia. Además de la posible división de Filipos, Pablo tuvo que enfrentar la división entre los creyentes en Roma. ¿Se acuerda de aquel pleito? Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Silas, yo soy de Cristo. Ahora imagínate con otra división que se iba a hacer en Filipos por culpa simplemente de dos hermanas. De dos. Entonces Filipenses 1 del 14 al 17 habla de cómo había unos que predicaban por envidias o contiendas. Ya viene diciendo de Filipenses 1, unos predican por envidia, otros por contienda. A estas cargas de lo que estaba predicándose allí en Filipos, de gente que predicaba cuando él fue a la cárcel por envidias o contiendas, a estas cargas se sumaba la posibilidad de la muerte de Pablo. Pregunta: ¿tenía de qué preocuparse? Pero por supuesto que sí. Pleito entre dos hermanas. Cuando él fue a la cárcel, unos predicaban por envidias o contiendas contra él, y luego que Pablo estaba, que lo mataban y que no lo mataban. Tenía una buena excusa para preocuparse, pero ¿sabes qué pasó? No lo hizo. En cambio, se toma el tiempo para explicarnos el secreto de la victoria sobre la preocupación. ¿Cuál? No te afanes. ¿Ese es el secreto, hermano, de Pablo? Sí. No te afanes, porque el Señor está cerca para ayudar. No te afanes. Hermanos, que Pablo lo dice porque, a ver, dejó a la iglesia sola, fue a la cárcel, había división por dos hermanas, aquellos que predicaban por envidias y contiendas, según Filipenses 1, 14 y 17, y luego Pablo, que lo iban a matar y estaba con un soldado. Tú dime si no tenía de qué preocuparse. Sí. ¿Cuál fue el secreto de Pablo? No te afanes, el Señor está cerca. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, dice el versículo 6,
en toda oración y ruego con acción de gracias. Sino que en toda situación y en todas las cosas, con oración y ruego y acción de gracias, continúen presentando sus necesidades a Dios. Hermano, Dios es fiel en cumplir sus promesas, porque juró por Él mismo. Es fiel. ¿Por qué entonces deberíamos preocuparnos? El secreto está en quitar la preocupación con la oración. No el problema, la preocupación. El problema está. La situación está porque seguía. Quitar la preocupación con la oración. El salmista, un salmo que te voy a leer, había aprendido el secreto. Ahí te va el secreto, hermano. Dejas cosas ocultas, que dice la palabra. Te enseñaré cosas ocultas y maravillosas que tú no conoces, dice un pastor. Te voy a enseñar algo que está oculto. Se va otro hermano y dice: no, hermano, se lo escribieron hace 2000 años, ya no es secreto. Bueno, echa sobre el Señor tu carga y Él te sustentará. No permitirá que el justo sea sacudido para siempre. Salmo 55, 22. Echa sobre Él tu carga y Él te sustentará. No permitirá que el justo sea sacudido para siempre. Pregunta: ¿dijo que le quita la ansiedad en ese momento? No. Sí será sacudido, pero no para siempre. Así dice. Que el justo sea sacudido. No permitirá que el justo sea sacudido para siempre, pero sí será sacudido, pero no para siempre. Hermano, por favor, escúchalo muy bien. Ningún momento, ningún tema, ni lugar está prohibido para la oración. En todo, en cada emergencia, pequeña o grande, según surja, ora. Cultiva el hábito de encomendar todas las cosas, grandes o pequeñas, a Dios en oración. Nada es demasiado grande para el poder de Dios, ni nada es demasiado pequeño para su cuidado paternal. Qué hermoso, hermano. Nada es demasiado grande para el poder de Dios. Es que tú no ves mi problema, dice Dios. No, yo soy más grande que tu problema. Ni nada es tan diminuto o pequeño para su cuidado paternal. Qué hermoso. Qué hermoso, hermano. Aún lo pequeño, dice, yo como buen padre te voy a cuidar. Aunque tú lo veas pequeño, no te preocupes. Porque recuerda que dice Mateo 21, 22: y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibirás. No dice lo recibirás en 2 segundos. No dice lo recibirás al levantarte. Dice lo recibirás. De que llega, llega. Pero hasta aquí, hermano. Ningún problema es demasiado grande para Dios, pero tampoco te guardes los pequeños. Si la manera de no preocuparse por nada es orar, ¿qué debes hacer, hermano? Orar. La oración de fe debe ser de agradecimiento, porque la fe sabe lo que es confiar en Dios. Pon tus oraciones en manos de Dios y déjalas allí. No te preocupes por ellas. Si haces esto, la paz de Dios cuidará tu corazón y tu mente, porque eso dice: cuidará vuestro corazón y mente. Mira, mi hermano, mi hermana, recordando el contexto de lo que Pablo venía hablando. A ver, ayúdeme usted. A menos que esté hablando con seres humanos muy diferentes a la Biblia, pero somos como la Biblia. ¿Cuántas veces has orado por la hermana o el hermano con la que tienes diferencia para que se arregle o solucione? No me digas siempre. Lo último que quieres es orar por ella, orar por él. El último que quieres,
porque si no ya lo hubieras hecho. Siendo sinceros, nunca he orado para que se solucione el problema o lo que tengo acá adentro contra el hermano o la hermana, nunca. Solo oramos por lo que quiero o lo que necesito, pero nunca por lo que le conviene al reino. Porque el que soluciona ese problema y aquí adentro que a veces afuera no está, le conviene al reino de los cielos. Siempre oramos por lo que me hace falta. Cuida a mis hijos, cuida a mi casa, cuida a mi coche. Y la hermana que tienes problemas, ni siquiera te acuerdas de decir: Señor, bendícela y ayúdeme a solucionar mi diferencia con ella. No. Arreglar ese pequeño, gran detalle que tienes le conviene solamente al reino. Nunca decimos: dame valor para ir y pedir perdón por mi actitud, porque sé que eso es lo que tú me pedirías. No. Siempre es por mí. Nunca decimos: ayúdame a arreglar el problema con mis hijos, el problema con mi esposa, el problema con mi jefe, el problema con mi hermano, el problema con mi hermana, para que muestre que soy tu hijo. No. Siempre es: bendíceme, cuídame, dame. Nunca, hermano, hemos entendido: si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. ¿A poco tú das gracias cuando no oraste por la hermana? Gracias porque me escuchaste. Sí, pero el Señor quería escuchar otra cosa de ti. Mira, lo que la palabra habla de la gente sin el conocimiento de Dios. ¿Qué dice la palabra de esa gente que dice que conoce a Dios, pero está muy lejos de conocerlo? Aunque conocieron a Dios, no lo conocieron. Cuando se levantaron, ¿a poco no vieron en la mañana? ¿Quién la hizo? Dios, porque no fueron ellos. Aunque conocieron a Dios, no le honraron como a Dios ni le dieron gracias por otro nuevo día, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Romanos 1:21. Aunque conocieron a Dios, no lo honraron como a Dios ni le dieron gracias. Parece que estamos hablando de un cristiano, porque nunca oró por el hermano o la hermana, ni intentó en el reino solucionar las cosas. Por eso dice la palabra: que todos sepan que como iglesia son amables, considerados entre ustedes. Así que sean conocidos por la gente. El Señor que está cerca los ayudará a que así sea. Si lo hacemos y pasamos de la teoría a la práctica, entonces Dios dirá que sean uno. Como tú y yo, ellos también. Entonces creerán que tú me enviaste. ¿Por qué? Porque tu sangre, Cristo, pudo hacer lo que ningún hombre pudo hacer. Así que, hermano, no pienses que tú vas a transformar a tu esposa o a tus hijos o a tus familiares. Será el Señor, pero cuando tienes que estar cerca para hacerlo. Por eso no se preocupen por nada, hermano. No digo que no haya problemas, no te preocupes por nada. En cambio, oren por todo, para siempre hacer lo que sabes que debes hacer. Díganle a Dios lo que necesitan. Por ejemplo, puedes decirle: Señor, dame valor para arreglar esto con mi pariente, para arreglar esto con mi vecino, para arreglar esto con mi esposa. Dame valor, por favor. Dame más amor, más humildad, más paciencia. Y denle gracias por todo lo que Él ya ha hecho. No hará, ya ha hecho. Porque todo eso ya está en nosotros. Pero hay que pasar de la teoría a la práctica. Hermano, y seamos sinceros,
¿cómo no estar agradecido con Dios si todo se lo debemos a Él? ¿O no? Sí. El que estés aquí no es obra de la casualidad. Que todavía vivas no es obra de la casualidad. El Señor tiene contigo un plan y nada lo va a detener hasta que se cumpla en ti. La acción de gracias implica que la persona agradecida se somete perfectamente a la voluntad de Dios. Te lo vuelvo a repetir. Cuando dice con acción de gracias, implica que la persona agradecida se somete perfectamente a la voluntad de Dios. Sea cual sea la situación, me someto a tu voluntad. ¿Por qué? Porque solo cuando uno está plenamente convencido de que Dios obra todas las cosas para bien, puedes realmente dar gracias. Cuando sabes que Él obra para bien, es cuando dices con acción de gracias. Versículo 7. Y la paz de Dios, después de que diste gracias, hermano, después de que no tuvimos afanojos y sabemos que todo hay que poner en oración, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Si hacemos todo lo anterior, entonces conoceremos lo que es la paz de Dios, que sobrepasa nuestro entendimiento, guardará nuestro corazón y nuestros pensamientos en Cristo. Ok, hermano, pero ¿qué es la paz de Dios? Bueno, la paz de Dios no es la ausencia de problemas. Te lo repito, la paz de Dios no es la ausencia de problemas, sino un reflejo de la presencia que tengo en la confianza divina en medio de los problemas. ¿Cómo, hermanos? Sí. La paz de Dios no es la ausencia de problemas, sino un reflejo de la presencia que tengo en la confianza divina en medio del problema. Es decir, yo sé que tú vas a obrar por tu gracia, Señor. Como no lo sé, pero estoy seguro que te vas a mover para tu gloria. En pocas palabras, en los problemas o diferencias que tengo con alguien, muestro cuánto creo que Dios está cerca. ¿Sabes por qué alguien espiritual soluciona el problema? Porque él sabe que el Señor está ahí cerca. Y como sabe que está pegadito a Él, lo soluciona así. Porque el Señor está cerca. Sin embargo, no todos los creyentes experimentan necesariamente la paz de Dios que Pablo describe en este pasaje. Esta paz es una promesa, resultado de la práctica de la oración de agradecimiento a Dios. Es que no ha obrado, hermano, yo no he visto que se mueva Dios. No, describe, esta paz es una promesa, resultado de la práctica de la oración de agradecimiento a Dios. Gracias, Señor, por ayudarme a no preocuparme, porque confío que tú preparas todo para que se vaya resolviendo esto, Señor, para tu gloria. Esta diferencia con mi hermano, esta diferencia con mi hermana, esta injusticia que me están haciendo, Señor, yo sé que tú vas a obrar a tu manera, pero vas a hacerlo, Señor. Gracias porque lo harás a tu manera. Y si no, pregúntale a Evodia y Sintique la manera de resolver de Dios. Pregúntale a ellas: Señor, resuelve la situación con mi hermana Evodia. Ok, y en la próxima carta toda la iglesia lo sabe. Señor, dije que lo resolvieras. Por eso, si no te exhibo, no lo resuelves. ¿Así obras tú, Dios? Sí.
a tu manera. La paz, escucha bien, la paz con Dios describe el estado entre Dios y el cristiano. La paz de Dios describe la condición interna del cristiano. Te lo voy a repetir. La paz con Dios describe el estado entre Dios y el cristiano. La paz de Dios. Digo, la paz con Dios. La paz de Dios describe la condición interna o interior del cristiano. La paz de Dios no depende del aspecto presente de las cosas, ni se doblega a los diversos cambios del mundo, sino que está cimentada en la palabra firme e inmutable de Dios. Ahí está la paz de Dios. ¿Cuál? Está cimentada en la palabra firme e inmutable de Dios. Por lo tanto, Dios es la fuente de esa paz, no las condiciones que te rodean. ¡Wow! ¡Qué hermoso es Dios! Hermano, no debemos caracterizarnos solamente por el gozo, aunque es nuestra fortaleza, sino también estar bajo el control de la paz sobrenatural de Dios. Esta es la paz de Dios, hermano. La paz de Dios, no con Dios. La paz de Dios es como un árbitro en nuestro corazón que nos advierte cuando en algo no estamos tranquilos. Es el árbitro que te dice: amarilla, te estás levantando, te estás poniendo verde, tranquilo, ¿no? La amarilla siempre se la sacan para decirle al jugador: tranquilo, no pegues tanto. Y la roja es: ya, te saliste de control. Hermano, la paz de Dios es como el árbitro que te dice: amarilla, tranquilo, porque la roja es: te estás exaltando demasiado. Si caminamos con el Señor, es decir, sometidos al Espíritu Santo, entonces la paz de Dios y el Dios de paz ejercen su influencia en nuestro corazón. ¿No hay otra manera? No. Esa es la paz de Dios del versículo 7. Siempre que desobedecemos sus preceptos, siempre que obedecemos sus mandatos en la Biblia y que tantos versículos de memoria no sabemos, perdemos esa paz y sabemos que hemos hecho algo incorrecto. ¿No te pasa así? Cuando dices: híjole, no tenía que haber contestado esto, no tenía que haber reaccionado así. La paz de Dios te sacó la amarilla y te dijo: tranquilo. Siempre que desobedecemos sus preceptos y perdemos esa paz, sabemos que hemos hecho algo incorrecto. La paz de Dios es el árbitro que nos va a llamar la atención. Recuerdo las hermanas de Filipos. Bueno, pues la paz de Dios le sacó la amarilla a las dos. Yo creo que la amarilla ya fue la roja. O sea, ya se acabó. Ya dejen sus cosas y solucionenlo. Hermano, siempre te va a avisar cuando algo no está correcto. La paz de Dios, no, algo me está inquietando. Es que no puede ser, perdiste la paz de Dios. Te está inquietando, cuidado. Te está advirtiendo, cuidado. Que sobrepasa todo entendimiento o toda comprensión humana esa paz. Significa que la paz de Dios es tan preciosa que la mente humana, con su gran habilidad y conocimiento, jamás podrá producirla. Nunca podrá ser producto de nuestra invención. Es únicamente una dádiva de Dios. O sea que todo viene de Él. Sobrepasa el entendimiento, porque en una situación difícil es imposible tener paz, ¿o no? Solo un hijo de Dios confía en su Padre. Solo un hijo de Dios confía en su Padre. ¿Tú confías en tu Padre? Porque en una pérdida, hermano, no se puede tener paz. Cuando tienes una pérdida familiar, no se puede tener paz. Solamente un hijo de Dios que confía en su Padre. Porque ante una tragedia no se puede tener paz. Solo un hijo de Dios la tiene con su Padre.
Cuando surgen diferencias entre hermanos, no se puede tener paz. Solo un hijo que confía en su padre. Solo una verdadera hija de Dios tiene la cabeza fría ante los problemas, porque confía en su padre. Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, dice el versículo 7. ¿Qué es guardar? Porque él dice que si yo pongo mis peticiones en la voluntad de Dios, así como tenía que haber hecho el Boy sin tique, cuando pongo mis peticiones al Señor, hermano, y no me afano, hermano, ¿cómo es que la paz de Dios va a guardar mi corazón y mi pensamiento? ¿Cómo? Porque ya yo confío, ya oré a Dios en esto, hermano, me interesa arreglar mi problema, ya le pedí a Dios que me ayude con mi familiar, con mi vecino, con mi amigo, quiero que conozcan de Cristo, pero ¿cómo guardará mi corazón y mi mente? Bueno, guardar es mantener una vigilancia, mantener bajo custodia, detener, confiar, proporcionar seguridad, proteger. Cuando tú pones todo, tú oras al Señor, pones tus peticiones a Dios y entiendes lo que es y la paz de Dios, hermano, viene a tu vida, esa paz de Dios guarda, que es decir, vigila, mantiene bajo custodia tu corazón, te detiene, proporciona seguridad, te protege. Guardará, que Pablo en ese momento tenía un guardia, es como un centinela. Un guardia que no te quita los ojos de encima. Cuando Pablo estaba preso tuvo que decir, el Espíritu guardará, y volteó a ver al guardia como un centinela, no te quita los ojos de encima. Así como los soldados, los centinelas romanos vigilaban la ciudad, o vigilaban también a Pablo, la paz de Dios guardará y protegerá activamente a los santos que confían plenamente en Él y demuestren su fe obedeciendo las exhortaciones del versículo 6. Por nada estés afanoso, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. La paz de Dios monta guardia en la puerta del corazón. Y la mente, también el corazón y la mente, para impedir la entrada a la ansiedad. Él no permitirá que entre ninguna preocupación amenazante. ¿Cuándo? Cuando pones no estás afanoso por nada, pones tus peticiones, son conocidas delante de Dios en toda oración, con ruego, con acción de gracias. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu mente, tu corazón, para impedir que entre la ansiedad otra vez. No permite ninguna preocupación amenazante. La paz de Dios nos protege contra la preocupación, chécate, contra el miedo, la inquietud, la frustración, la duda, la división y la incredulidad. ¿Así o quieres más? Eso hace la paz de Dios. Mira, cuidará nuestros pensamientos, también dice. Pablo escribe, cuidado con Satanás. Porque en 2 Corintios 2:11 escribe, pues no ignoramos sus maquinaciones, o sea, sus artimañas, sus planes malvados, sus propósitos, sus intenciones, sus designios, sus astucias y demás cantidad de estratagemas que constantemente va a usar para dividir. No ignoramos ninguna de sus maquinaciones. Incluso, hermano, tan es así, hermano, que checa la paz de Dios a dónde llegaba. Porque Pablo en 2 Corintios 2:10 dice, a quien ustedes perdonan, dice Pablo, yo también lo perdono. De hecho, si ve algo que perdonar, lo he perdonado por consideración a ustedes en presencia de Cristo. Wow. Pablo dice, si ustedes lo perdonaron, yo no tengo nada contra el hermano. Y en esta misma carta explica en 2 Corintios 10:3, aunque andamos en la carne,
No luchamos según la carne, sino que con la ayuda de armas divinamente poderosas destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Y esto cómo lo haces? En oración. Acción. Ayúdame. Yo no quiero causar división ni quiero dividir a nadie, Señor. Y si mi actitud hizo que yo tuviera diferencias con mi hermano o con alguien, ayúdame a verlo para solucionarlo. ¿Sabes por qué, Señor? Porque no quiero ninguna preocupación. Porque cuando tenemos una preocupación con alguien en la iglesia, hermano, muchos ni dormir pueden, si es que el Espíritu les habita. No puedes. O cuando te peleas con tu mamá, cosa que no debiera ser, o con tu papá, una diferencia, ¿a poco duermes bien, hijo, hija? No. Te levantas diciendo: Señor, papá, perdóname, mamá, ayer me exalté, tuve ahí. No puedes dormir. Igual debieras estar con la iglesia, hermano. Si sabes en oración que lo pusiste bajo la mano del Señor, el Señor va a poner el momento para que lo soluciones. El problema es que lo hagas. Dios guarda nuestro corazón y nuestra mente en Cristo. ¿Los guarda? Claro que sí. Por eso no ignoremos lo que deberíamos hacer. Por eso nos sugiere que resolvamos las diferencias, especialmente cuando hay algún conflicto de pensamientos, sentimientos. Es que yo pensé, no, tranquilo, solucionalo. Es que, hermano, yo sentí como que me vio feo. Ay, Dios mío. Vamos a hablar con las hermanas. Vénganse, porque, hermana, dice la hermana que lo vio feo. Sí, hermana, es que andaba yo, no tengo lentes, hermana, tengo que hacer así. Es que pasó en la calle, hermano, pasé junto al hermano y no me saludó. Y el domingo lo ves con lentes, y cuando iba en el parque iba sin lentes. Muchos sería que dijeras: ay, es que no me vio. O hermano, andas pensando cosas. No te ha pagado, andas pensando ahorita que llegue y pasa el hermano, y no es que no lo quiera saludar, es que tú vas acá: Señor, a ver, no te voy a llegar, y esto que te dejó pendiente ayer, espero que todavía esté, porque... ¿Sabes qué, hermana? Perdóname, el domingo andaba yo preocupado, cosa que no tengo que hacer, tengo que poner todo bajo manos del Señor, pero creo que me preocupé de más. Sí. Conclusión. Pablo nos aconseja entregar todo a Dios en oración. No se preocupen por nada, sino oren por todo. Somos propensos a orar por las cosas grandes de la vida, ¿sí o no? Sí. Y olvidamos orar por las llamadas cosas pequeñas o insignificantes, hasta que crecen y se convierten en grandes bolas de nieve, y luego ahí vienen: hermano, ¿me ayuda con mi problema? Y cuando te cuenta toda la historia del problema, te dice: hermana, desde un momento se pudo haber solucionado todo. Sí, pero pues yo pensé y lo dejé crecer, y yo pensé, y al rato la bola no te la aguantas. Pues es cuestión de que hablaras, hermano, con la hermana y ya. Y la hermana: pues yo que no tengo nada con la hermana, no sé qué le pasa. Por los problemas grandes y pequeños, hermano. Hablar con Dios sobre todo lo que nos preocupa a nosotros es el primer paso hacia la victoria sobre la despreocupación. El resultado es que la paz de Dios guardará el corazón y la mente. Recordarán que Pablo estaba encadenado a un soldado romano, vigilado día y noche. De igual manera, la paz de Dios protege las dos áreas que generan preocupación: el corazón, sentimientos erróneos, y la mente, pensamientos erróneos también. Cuando entregamos nuestro corazón a Cristo en la salvación, experimentamos paz con Dios. Cuando entregamos al Señor y dice: Señor, perdóname, he pecado contra ti, perdóname, Señor, porque todo este tiempo pensé que te conocía, pero no te conocía, hoy te quiero conocer, Señor. Bueno, en ese momento experimentaste paz con Dios. Pero la paz de Dios nos lleva un paso más allá de sus promesas. Esto no significa la ausencia de pruebas en el exterior, sino una confianza tranquila en el interior, independientemente de las circunstancias, las personas o las cosas que puedan venir. No afanarse por nada, orar por todo, agradecer por todo. Este es el secreto
de Dios para con nosotros en cuanto a la paz. No afanarte por nada, orar por todo y agradecer por todo. Cuando todo eso se pone con toda confianza en las manos de nuestro Padre Celestial en oración, petición o ayuda, sabemos que Él velará por nuestros corazones y mentes para que nada pueda perturbarnos mental ni emocionalmente. Es decir, Dios te dice, tranquilízate. Si lo pusiste en oración, tranquilo. El Señor está cerca. ¿Y cuántos pueden decir, el Señor está cerca? Claro que está cerca, siempre está cerca. ¿Ah, sí? Dilo cuando necesites verlo por la fe. A ver, ahí dilo. Dilo cuando Evodia se peleó con Sintique. Dilo cuando tu alegría parece desvanecerse. A ver, como ya. A ver, di, el Señor está cerca. Dilo cuando estés irritado. Cuando estés molesto con alguien, con tu mamá, con tu papá. A ver, di ahí, el Señor está cerca. Ah, no, hermano. ¿Por qué no? Cuando tienes una diferencia con alguien de la iglesia, ¿puedes decir, el Señor está cerca? Y piensas, no hay razón para ceder. ¿Por qué voy a ceder? Ahí di, el Señor está cerca. Ahí dilo. Dilo cuando estés apurado o ansioso. Dilo cuando tuviste la diferencia con tu esposa. Dilo cuando tus hijos se ponen necios. Dilo cuando se te echó a perder toda la siembra. Dilo cuando el negocio no se dio. Dilo ante alguna traición de algún hermano que amabas tanto allá afuera y que te dio la espalda. El Señor está cerca. Porque es lo que espera Dios, que así lo veas. Señor, tú estás cerca. Así es. Si pones en mí tu ansiedad y la oración, en oración, yo estoy cerca. Lleva tu voluntad a Él y pídele que la doblegue. ¿Y qué crees que va a hacer? Te la va a doblegar. Hermano, hay forma de decirle a Dios, Señor, doblega mi necedad o me doblego ante ti. Te digo algo, haz lo segundo. Señor, me doblego ante ti. Porque si le pides que doblegue tu necedad, prepárate a que cuando estemos hablando, digamos, díganle a Evodia y Sintique que solucionen su problema. Ah, entonces no. Mejor, Señor, me doblego delante de ti y lo que tengas que hacer, Señor, en mi vida. ¿Es conforme a tu voluntad o conforme a la de Él? Pregúntale a Evodia y Sintique. Lleva tu voluntad y pídele a Él. Señor, la doblego delante de ti. Entrégate a Él y pida al Espíritu Santo que en la tentación de no continuar en Cristo, en la tentación en que sientes el pecado de no perdonar, en la tentación cuando que te desgarra la fe, en la tentación cuando te duele el dolor de la muerte, el único pensamiento de tu vida que sea, el Señor está cerca. Justo allí, hermano, cuando esté lo peor de tu vida, Señor, confío plenamente que tú estás cerca. Ayúdame a quitarme esta ansiedad. Ayúdame en este problema, Señor. Que tu nombre sea glorificado en este momento. No sé qué vaya a pasar, pero Señor, sé que veré tu mano. Y estoy tranquilo, tranquila y descanso en ti. Entonces, hermano, si eso hubiera hecho Evodia y Sintique, hermano, otra cosa fuera. Por eso les dice Evodia y Sintique: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Ponte de pie, mi hermano, mi hermana. ¿Te das cuenta que a Dios sí le interesa la unidad? Sí, hermano, y mucho. Hermano, confiemos plenamente, hermano, que el Señor está cerca, porque lo está. Que tu fe, cuando esté acabando tu fe, hermano, pueda decirlo con tu boca: Señor, tú estás cerca. Confiar plenamente, hermano, llevando todas tus peticiones a Dios. Y Dios, que es bueno, hermano, estará cerca de ti para ayudarte en todo. Amén.